Que tenemos que ver el día de hoy, entretenida también, esperemos, ¿cierto? Pero que va a ser para edificación para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su eterno amor, su eterna misericordia, Señor, donde podemos ver que a través, Señor, de las enseñanzas que el día de hoy nos da, podemos darnos cuenta, Señor, lo mucho que tenemos que mejorar y lo mucho que tenemos que prepararnos, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, Señor, al error, estar atentos, Señor, a lo que nos invitaba nuestro pastor, estar cuidando nuestra iglesia local. Ayúdenos, Señor, también a poder documentarnos, informarnos lo que pasó hace bastantes años atrás, Señor, con la historia de nuestra iglesia, con la historia del cristianismo. Ayúdenos, Señor, a identificarlo y saber y tener estos pronósticos, Señor, para el tiempo de hoy. Ayúdenos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, estamos ya situados en el siglo XIX y XX. Hemos pasado por innumerables sucesos, ¿cierto? Ustedes ya han visto. Y de hecho, los sucesos que hemos visto, nunca el tiempo es suficiente para verlos todos. Lamentablemente, dentro de este tren que nosotros nos hemos subido, ¿cierto?, a lo largo de este estudio de la historia, hemos tenido que dejar bastantes cosas abajo. Historias tal vez interesantes, historias también conmovedoras, ¿cierto?, y que son edificantes también para la iglesia, pero por tema de tiempo, obviamente no podemos hacerlo. Pero el día de hoy, les tengo la semana pasada, ¿cierto? Se recuerdan lo que vimos, que fue el segundo gran despertar. Estuvimos viendo siempre con lo extenso del tema que vimos con el primer gran despertar y veíamos los contrastes de cada uno de ellos, sobre todo con sus personajes, ¿cierto? Y con sus prácticas, las nuevas prácticas, las nuevas medidas que venían a ser parte del movimiento, en este caso, el gran despertar. Sabemos que los despertares se quiere decir que es un avivamiento. Los avivamientos tienen características. Pero las características de estos movimientos que estaban surgiendo en el siglo ya XIX y XX toman otras medidas, otras prácticas distintas a lo que fue el primer gran despertar. Yo creo que está más que decir, ¿cierto? Y obviamente lo hemos visto, de que el primer gran despertar es totalmente distinto a los demás, ¿cierto? De hecho, si nos miramos un poco hacia atrás, el primer gran despertar es de toque o de un tono calvinista, totalmente. A pesar de que Wesley y Charles no compartían el calvinismo, ¿cierto?, de Whitefield, pero ellos eran públicamente anglicanos, y el anglicanismo, ¿cierto?, que profesaban eran efectivamente calvinistas. Los 39 artículos, ¿cierto?, lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pero a partir del segundo gran despertar la cosa cambió. Ya es un tono ya totalmente arminiano, es un tono doctrinal arminiano, y en este segundo gran despertar y el tercer gran despertar que se nos avecina para poder revisar, en este valle ocurrieron bastantes cosas. No le digamos valle porque en realidad siempre de un despertar a otro hay un conflicto, siempre hay un conflicto, y dentro de ello lo que vamos a revisar justamente es que después del segundo gran despertar, en medio, ¿cierto? Y de hecho, finalizando el segundo gran despertar y entrando al tercero, se vino este conflicto que es totalmente interesante. Nuevamente, el epicentro de donde ocurren las cosas es en Estados Unidos. Estados Unidos está pasando por un momento bien difícil, ¿cierto? Ya no son las 13 colonias que antiguamente nombrábamos como la Nueva Inglaterra, ya no era la nación puritana que nosotros veíamos donde Jonathan Edwards, ¿cierto?, era realmente reconocido, y que su descendencia, a pesar de que ser importante, el mundo en este tiempo ya estaba cambiando y tornando de una dirección totalmente diferente. Por un lado tenemos Estados Unidos, que efectivamente donde ocurrieron todas estas cosas, se dividió en dos. El norte y el sur, ¿correcto? El norte es justamente la bandera que estamos viendo ahí, la que todos conocemos, que hasta el día de hoy está vigente. Y la de abajo, justamente donde está esta X con estas estrellas, es la bandera del sur. El avivamiento justamente se gestó en medio de las guerras civiles, ¿cierto? En medio de esta guerra civil.
hubo en esta guerra civil estadounidense los movimientos de avivamiento y los sentimientos provocados por el segundo y el tercer gran despertar tuvieron impacto significativo en la sociedad y la política. Podríamos decir que la guerra más el avivamiento número 2 y el 3 generaron cambios rotundos en la sociedad mundial. Obviamente, primeramente la americana y posteriormente el mundo. ¿Qué se vio, cierto? ¿Qué puntos podemos ver que se tocaron, cierto, en este segundo y tercer despertar? La abolición de los movimientos religiosos, cierto, la justicia y el concepto de igualdad, la unidad y la esperanza, y eso obviamente que es normal y lo vemos muy normal, cierto, y común, sobre todo en los tiempos de guerra, donde había una conmoción en general cuando hay un conflicto bélico. Siempre hay un torno en recuperar la esperanza. Diferentes interpretaciones teológicas también, mis hermanos. En medio de este segundo y el tercer despertar hubieron también interpretaciones bíblicas que por un lado se ocupaban y para el otro lado también se ocupaban. La influencia de Lincoln, yo creo que tenemos que ver este hombre que también generó, fue un presidente, ¿cierto?, de los Estados Unidos que también fue marcado por estos dos avivamientos, el segundo y el tercero, gran despertar. Y las reformas sociales y la religión, ¿cierto?, que es la misión finalmente del tercer gran despertar. Pero el tercer gran despertar fue como lo que se gestó en el lapso de estos dos últimos hechos, el segundo y el tercer gran despertar, ¿cierto?, se gestó finalmente en estas reformas sociales. Abraham Lincoln, ¿cierto?, fue un presidente de los Estados Unidos. En su juventud, hermanos, fue totalmente conmovido por el segundo gran despertar. Y hablamos del segundo gran despertar, estamos hablando de Timothy Dwight, que es el nieto de Jonathan Edwards, Finney, ¿cierto? Y todos los movimientos el movimiento de restauración, el movimiento de sanidad, todo lo que resultó en medio de este segundo gran despertar, porque se llenó prácticamente de movimientos. Y Lincoln estaba estudiando Derecho en ese tiempo, y él fue conmocionado, ¿cierto? Y fue llevado, no se dice que Lincoln que no fue un cristiano. Sí se reconoce como cristiano, pero no uno devoto, ¿cierto?, o que particularmente participó abiertamente y públicamente de una iglesia local en particular, no. Pero sí tuvo cercanía totalmente con los alineamientos cristianos, sobre todo en lo moral. Bueno, y durante su mandato recibió el tercer gran despertar, que se vivió durante el epicentro nuevamente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln desempeñó un papel crucial en una de las cosas que más se recuerda de él, que es la abolición de la esclavitud de los Estados Unidos. Él es, en este caso, lo que más uno reconoce en este hombre. Su contribución más significativa fue la emisión de la Proclamación de Emancipación, así se llaman estos conceptos, bien raros, ¿cierto? Y su apoyo a la 13ª enmienda de la Constitución sobre la libertad del ser humano, ¿cierto? En este caso, la igualdad entre hombres. Transformó la guerra civil en una lucha explícita contra la esclavitud. Y yo creo que eso fue lo que realmente se gestó en esto. El norte defendía la libertad y el sur defendía la esclavitud. En síntesis, ¿cierto? Estamos hablando a grandes rasgos, sabiendo que hay temas comerciales, hay temas totalmente que tienen que ver con religiosos también, con el ámbito teológico, doctrinal de cada denominación, porque las denominaciones, hermanos, protestantes también se dividieron tanto en el norte como en el sur. Este hombre que vemos ahí fue el primer pastor o ministro, ¿cierto? Metodista episcopal, ¿cierto? Que se llama él, Richard Allen, y que fue crucial en todo esto, en medio de este conflicto tan, hermanos, penoso. La esclavitud era un tema que el día de hoy lo vemos como bien lejano. Y obviamente pasaron mucho tiempo. Ha pasado prácticamente, no sé, yo diría unos 200, 150 años más o menos.
que ha pasado de estas fechas en adelante. Pero la realidad es de que la esclavitud era, en ese tiempo, era terrible, hermanos. Y tener un pastor, un ministro, ¿cierto?, de color, en la iglesia metodista episcopal africana de Deadbell, de Filadelfia, era algo inédito. En algunos lugares, hermanos, las iglesias no hacían divisiones de, por un lado, en este caso los de color, y por otro lado en este caso los blancos. En algunas iglesias, dependiendo siempre el estado y dependiendo en este caso de las leyes locales, algunos sí hacían esta acepción de personas, porque eso es prácticamente lo que estaba sucediendo. Y por otro lado había iglesias que no tomaban esa división, ¿se dan cuenta? Pero sí era un tema, hermano, la esclavitud que estaba arraigado, ¿cierto?, del racismo, ¿cierto? Hay que tener, en este caso, hay que ser muy claro, hermano, que habían protestantes muy conocidos que estaban a favor de la esclavitud, porque era un tema normal y natural de ese entonces. Por otro lado, habían otros como, de hecho, más de una oportunidad, no podemos no nombrarlo si estamos hablando de Estados Unidos, de Jonathan Edwards, que también estaba no a favor de la esclavitud. Pero bueno, les traje unas imágenes tristes, hermanos, más que nada, que son reales. En ese entonces ya tenemos, como les dije la vez pasada, ¿cierto?, con esta fotografía que nos asustamos, ¿se acuerdan? Con Finney, que aparecía bien, con los ojos bien grandes. Las fotografías se estaban adaptando a la época, ¿cierto? Estaban avanzando la tecnología, la fotografía, y ya se estaban teniendo ya registros de las cosas. De hecho, Abraham Lincoln aparece muy nítido, ¿cierto? Y asimismo lo que sucedía en este caso, lo que estamos viendo ahí en vivo, sobre la esclavitud. O sea, estamos hablando, hermanos, de familias enteras que eran esclavos. Y en este caso, los hijos de estos hombres también eran esclavos, o sea, los hijos también. No eran dueños de sí mismos, ¿se dan cuenta? Y vivían en situaciones bien precarias, como por ejemplo esta, ¿no? Insalubles, conmovedoras, ¿cierto? Estamos hablando de, si ven esos pequeños hermanos, son niñitos de como la edad que tenemos, que están nuestros hijos actualmente. ¿Se dan cuenta? Y es terrible, hermano. Como, en este caso, como la crueldad, no sé, hay tantas cosas que podemos ver que la esclavitud, hermano, fue un precedente que marcó la humanidad, hermano. Y esperamos que no vivirlo nunca más. Pero así fue. Eso fue lo que sucedió. Eso era la precariedad humana, ¿cierto?, que ellos estaban viviendo, donde habían niños, donde habían abusos, donde las mujeres prácticamente eran tratadas sin dignidad, se dan cuenta, ¿no? Entonces, realmente es un tema, realmente es algo álgido que se está viviendo en Estados Unidos, y quería mostrarles estas imágenes simplemente para que nos demos cuenta del sentimiento de Lincoln en abolir, ¿cierto?, la esclavitud de los Estados Unidos. Hay una fotografía nuevamente de Lincoln. En ese tiempo era muy normal ocupar estos sombreros de copa, ¿cierto?, de ese entonces. Eran los de la aristocracia más que nada. Pero efectivamente este hombre dio un avance tremendo en todo esto. Bueno, como les dije, el protestantismo también no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, tanto en el norte como en el sur, ¿cierto? Cuando el país se dividió en dos, también el protestantismo se dividió en dos. En este caso tenemos a los metodistas, que en 1844 la iglesia metodista se dividió en la iglesia episcopal del norte y la iglesia metodista episcopal del sur, debido al desacuerdo de la esclavitud. El norte decía que no tenía que existir la esclavitud, mientras que en el sur decían que sí. Los bautistas también, y de hecho es tremendo porque hay una asociación el día de hoy que se llama los Bautistas del Sur, ¿cierto? Y justamente viene de este nombre porque los del sur estaban a favor de la esclavitud y los del norte no estaban de acuerdo nuevamente con la esclavitud, ¿cierto? También hubo, esto fue en 1845 donde hubo este quiebre, ¿cierto? Se dividieron
las denominaciones históricas, ¿correcto? Donde inicialmente estaban unidas, pero tuvieron que dividirse a causa de la situación social, ¿cierto? Y yo creería que no podríamos dejarlo, yo diría ni siquiera político, hermano, sino que un tema social humano que está pasando en el mundo entero. No solamente en Estados Unidos, pero Estados Unidos marcó un precedente. Y los hermanos presbiterianos también, por hermano. La iglesia presbiteriana generalmente, por lo que se acuerdan y lo hemos revisado, la iglesia presbiteriana son sínodos, ¿cierto? Perdón, son asambleas, están ubicados, ¿cierto? Y su organización es por zona. Por lo tanto, era todo un país que era una sola la iglesia presbiteriana. Y aquí también nuevamente, en 1840 ellos también se dividieron en la iglesia presbiteriana del norte y la iglesia presbiteriana del sur. Esto marcó un antes y un después también en el comportamiento, en la dirección del protestantismo, desde este punto, desde la guerra civil en adelante. Las cosas no volvieron a ser las mismas. Y esto generó una crisis, ¿cierto?, protestante de 1840. La esclavitud llegó a intensos debates sobre la interpretación bíblica. Había, en este caso, líderes y posiciones dentro de la iglesia que defendían teológicamente la posición, en este caso, del norte, que era los hombres son libres y no pueden, por nacimiento no pueden ser, en este caso, considerados esclavos, mientras que los que estaban a favor de la esclavitud buscaban siempre también a través de la Biblia, ocupaban ciertos pasajes para debatir y defender, en este caso, y hacer apología a la esclavitud. ¿Se dan cuenta? Entonces era una guerra, porque efectivamente lo fue un frente, ¿cierto? Fue un debate intenso donde el protestantismo también tomó escenario, pero los defensores, ¿cierto?, de la esclavitud tomaban ciertos pasajes y de los del norte también tomaban ciertas doctrinas para entre ellos tener estas disputas, ¿cierto? El protestantismo también tuvo sus divisiones y sus frentes y fue realmente, se le dice la crisis, ¿cierto?, pero también se le puede decir el declive del protestantismo, o el quiebre que hubo a causa del protestantismo. Y Abraham Lincoln, hermano, lo sabía. Fue un valiente, tal vez muchas veces no comprendido, pero fue un valiente en que él tomó el estandarte de la libertad y a pesar de que ganó, él tuvo que también, porque el lado que ganó fue el lado norte, tuvo que también ayudar a que las políticas se pudiesen reconciliar más adelante, en no dejar al sur de lado. Pero el sur fue castigado igual, políticamente. Las asambleas y las decisiones de las iglesias del norte estaban por sobre el sur. ¿Se dan cuenta? Entonces, de hecho, la iglesia presbiteriana del norte ya nuevamente se reconciliaba con el del sur, pero ¿quién tomaba el estandarte de la autoridad o de las decisiones? El norte. Y eso llevó mucho tiempo así hasta que después obviamente pasó el tiempo y esas cicatrices pudieron sanar. Pero hubieron muchas más cosas que sucedieron, que esto ya estamos avanzando mucho, ¿cierto? Pero en el siglo XX hubieron organizaciones que también protestantes que estaban, ya que no la esclavitud era ya una ley, o sea, de que la esclavitud no era algo legal, pero existía el ánimo del racismo. El racismo todavía no se desarraigaba de la idiosincrasia estadounidense. Y eso también marcó, pero en el siglo XX, también a un hombre muy conocido que llamado Martin Luther King, ¿cierto? Martin Luther King. Y él también fue un precedente, ¿se dan cuenta? Y ahí es cuando hablamos del Ku Klux Klan, que es esta organización sectaria también, donde ellos también tomaban esta posición respecto a reconocer como la superioridad blanca por sobre la afroamericana, ¿se dan cuenta? Pero eso es para otro costal. Realmente el siglo XX también nos prepara y tenemos muchos datos que revisar, pero
de que la guerra civil generó quiebres, lo generó. Y uno de esos, hermanos, es justamente lo que tenemos que revisar el día de hoy. Y ojalá que nos dé el tiempo, porque esto responde a lo que, de hecho, le tengo noticias, hermano. Hasta el día de hoy estamos luchando con ello. Y lo que vamos a ver el día de hoy se llama el concepto del modernismo, que tiene que ver justamente con la posguerra, ¿cierto? Bueno, tiene tres frentes. Siempre le digo frentes cuando es como trinchera, ¿cierto? Para que ustedes puedan entender esta lógica. La imagen que estamos viendo es una imagen que representa lo que el modernismo ha hecho en el cristianismo, donde toma el nombre de Cristo por un lado, ¿cierto? Y lo quiebra, y por el otro lado están las escuelas o las universidades. Y el modernismo se está queriendo apoderar, en este caso, de estos dos conceptos, del cristianismo y de la escuela. Si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba no se alcanza a ver, pero dice civilización cristiana. No tenemos que olvidar de que Estados Unidos fue una nación y siempre ha sido, ¿cierto? Durante mucho tiempo, tal vez al día de hoy ya la cosa cambió, pero Estados Unidos fue protestante, fue cristiano, en su constitución propia, en sus leyes, en su moral. Y el modernismo está atacando, ¿cierto? Y ya en esta fecha el cristianismo. Veamos de qué se trata, hermano. Primeramente, tiene tres frentes, ¿cierto? Como les acabo de hablar, y que tiene que ver mucho con un hombre, ¿cierto? Muy conocido por algunos y despreciado por otros, que se llama Charles Darwin, que es el que creó, ¿cierto? Y postuló la teoría de la evolución. Desde aquí empieza. Y como, no sé si estuvimos hablando, no sé con quién, de mi hermano, sobre el darwinismo, ¿por qué tomó tanto poder? Justamente por el declive de la posguerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, él justamente llegó en el momento exacto, en la hora exacta, para ser recibido como, no una teoría, sino que ya para ser parte de una realidad, dentro justamente de las familias, de la sociedad y de las universidades. Y otro hermano, uno bien conocido, ¿cierto?, que nosotros hasta el día de hoy diría que no tenemos que aflojar, y es justamente lo que por eso el pastor está hablando de la eclesiología, es justamente la teología del liberalismo o el liberalismo teológico, que es un cáncer, hermano. ¿Para qué se lo digo? ¿Para qué se lo digo que, o sea, por qué no se lo puedo decir de otra forma, hermano? Pero realmente es un cáncer dentro de las iglesias donde vemos que hace estragos, no solamente en las iglesias locales, sino que en las iglesias a nivel nacional, a nivel mundial. Y lo vamos a ver, ¿cierto? Y esto también tiene que ver, puse un tercer frente, pero el secularismo, pero obviamente al estar involucrado en la teología liberal, el darwinismo con la evolución, ¿qué va a generar en este caso como resultado? El secularismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el secularismo. Entonces, para que podamos tenerlo ahí presente. Primeramente, Charles Darwin, ¿cierto? Y bueno, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, sobre todo los jóvenes, debemos tener así en la cabeza desde a partir de quinto básico que nos están hablando de esto, ¿cierto? Sobre la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es algo, se lo digo tal vez incluso, algo lógico, pero obviamente que siempre tenemos que aclararlo. No estamos de acuerdo con esta teoría. Esto es una teoría humanista, una teoría en realidad sacada totalmente del contexto, donde en realidad se abrazó en un momento de declive moral y tomó popularidad. Pero Charles Darwin, ¿cierto?, creó esta teoría, ¿cierto?, que permitió finalmente el secularismo social, al señalar que los organismos vivientes eran producto de un proceso evolutivo y paulatino, se puso bajo cuestionamiento el relato de la creación del Génesis. ¿Se recuerdan cuando en la Confesión de Fe hablábamos muchas veces de que nosotros creemos de que el Génesis, sobre todo el capítulo 1 al 11, ¿se recuerdan que siempre hemos hablado de esto? Son literales,
son 6 días de la creación literal. Siempre lo hemos hablado, ¿cierto? Y ahí está, por eso es tan crucial que nos demos cuenta. Ahí está donde nosotros confirmamos que efectivamente es así. Pueden haber explicaciones científicas, háganlo, pero la explicación científica no va a estar por sobre la escritura. ¿Se dan cuenta? Y nosotros en esa literalidad confirmamos que efectivamente fueron 6 días. Eso es lo que el cristianismo siempre, ortodoxo, siempre ha defendido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que la teología liberal, ¿qué nos genera a nosotros? Dudas respecto a este tema y acomodar un poco la ciencia sobre el cristianismo. Entonces, y tal vez usted lo ha escuchado, de que no, lo que hace es de que son 6.000 años. Es que un día son 1.000 años, entonces hace una especie de fórmula matemática, hermano, para darle una explicación científica o física a la Biblia, como si nosotros necesitáramos ser autenticados por la ciencia, hermano. ¿Se dan cuenta? Muy bien, hoy día, ¿dónde está el hermano? Joan, está por ahí. Dijo en su predicación justamente esto, de que para conocer a Dios necesitamos solamente la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Puede que otras ciencias puedan hacerlo? Sí, el deísmo, ¿cierto? De Isaac Newton, de todos estos hombres que nosotros veíamos en la antigüedad, sí. Ellos eran justamente cristianos que veían al Señor a través de todos estos cálculos de la física y el universo, ¿cierto? Pero el secularismo empezó a distanciarse del cristianismo. Y la ciencia empezó a tornarse atea. En esta época fue. ¿Correcto? Bueno, la teoría fue aceptada en la academia y quien la negaba era visto como alguien no educado, hermano. Mire qué crucial, o sea, qué impactante. O sea, se fue adoptada de tal forma, fue como abrazada de tal manera el darwinismo, ¿cierto? O sea, en este caso la teoría de la evolución, que fue aceptada al punto de que el que no creía esto era simplemente un ignorante. Y 50 años atrás teníamos a los puritanos llegando a los Estados Unidos, pues, ¿se dan cuenta? Bueno, el liberalismo teológico, en este caso justamente por Francis, no sé cómo se dice eso, hermano. Es algo tremendo, pero alemán, ¿cierto? Este movimiento fue iniciado en Europa por el teólogo alemán, ¿cierto? No es Francis, es Friedrich. Ojalá que algún alemán me pueda escribir y me diga cómo se dice. Es Meister, ¿cierto? Me acuerdo del mundial cuando se habla de estos apellidos así, que Meister. Con Steiger. Bueno, quien propuso que lo más importante, y ojo con esto, y escuchen muy bien, hermanos, anótelo en sus corazones. Quien propuso que lo más importante de la religión no era tanto las doctrinas prefijadas, sino que la experiencia personal. Ellos veían las escrituras como un documento primitivo, juzgable bajo los parámetros académicos más exhaustivos de la época, para así despojarlo de cualquier elemento sobrenatural. O sea, la Biblia es como cualquier otro libro. Alejarse de las verdades abstractas, ¿cierto? Para centrarse en el moralismo, pues creían que el progreso de la sociedad era equiparable al reino de Dios. No veían el progreso, ¿cierto?, el reino de Dios en el Evangelio, sino que algo social. Todo social, ¿cierto? De que el avance, ¿cierto?, en la moralidad, en el reino del Señor, era el avance social. La justicia social. ¿Le hace sentido, no? Social. Bueno. Había nombres, hermano, como justamente Benjamin Warfield, ¿cierto? Este hombre que fue sucesor de Charles Hodge en Princeton, la universidad de la vieja escuela, ¿cierto? Que se negó a participar en los esfuerzos para revisar los estándares de Westminster. O sea, hermanos, yo me saco los lentes para darle como un poco más de... Así. El liberalismo, estos hombres, ¿cierto?, que están abrazando el liberalismo, querían revisar los estándares de Westminster, hermano. O sea, decir
Es como nosotros acá, tal vez localmente, oye, revisemos el capítulo 32 de la Confesión de Fe, no estoy de acuerdo en eso. Bueno, yo también he comentado este tema, hermano. Justamente en la época de la alta ortodoxia, cuando estaba el puritanismo, o sea, decir esto en este tiempo, no que nosotros podemos cambiar cosas. Estamos diciendo entonces que estamos en la era de la alta ortodoxia hoy. Y estos hombres, bueno, Benjamin, ¿cierto? Warfield, defendía de que cómo vamos a estar revisando Westminster, ¿cierto? No encaja la razón. Bueno, él decía, es una pena inexpresable. Se lamentaba ver a la iglesia gastar sus energías en un vano intento de rebajar su testimonio para adoptarlo al sentimiento siempre cambiante del mundo que lo rodea. En una época, escuchen, progresista, en lo que el cambio era sinónimo de salud, su desidencia persuadió a pocos. O sea, hermanos, hoy en día ser tolerante, ¿cierto? Es como lo podemos poner hoy día, ser tolerante es ser como un buen humano, sinónimo de salud. Aceptar los cambios en ese tiempo, ¿cierto? Era sinónimo de que como que estás de moda, ¿cierto? No, dejemos la ortodoxia de un lado, seamos receptivos, seamos inclusivos. ¿Has escuchado eso hoy en día, no? Es exactamente lo mismo, pero con otra cara, ¿no? El liberalismo, hermano, es un cáncer. Bueno, en una época progresista, ¿cierto?, en lo que el cambio era sinónimo de salud, su disidencia persuadió, en este caso, a pocos. Benjamin Garfield. Bueno, en estricto rigor, lo que estaba sucediendo es justamente lo que estamos viendo en esta escalera. Habían puntos importantes de la cristiandad que estaban bajando, se está intentando bajar el perfil, ¿cierto? Entonces, al bajar estos escalones, ¿cierto?, en este ejemplo que estamos viendo, resulta de que efectivamente estamos directamente y derechito al ateísmo. Y eso fue lo que sucedió en la sociedad. La traducción de la imagen, ¿cierto? Dice, cristianismo, la Biblia, escuchen, no estoy diciendo que es lo que estoy afirmando, sino que es el ejemplo de cómo se decae al ateísmo. La Biblia no es infalible. El hombre no es hecho a la imagen de Dios. No hay milagros. No hubo un nacimiento virginal. Jesús no fue Dios. No hubo muerte sustitutoria. No hubo su resurrección. Agnosticismo, ateísmo. Es el escalón. Cuando se pasa por todo eso, finalmente se llega a la decadencia, ¿cierto?, que hoy en día vemos en la sociedad. Este hombre, Fredsham Machen, dice, Cristo murió, eso es historia. Cristo murió por nuestros pecados, eso es doctrina. Sin estos dos elementos unidos es una unión absolutamente indisoluble y no hay cristianismo. Y totalmente la razón. ¿Qué sucede con el liberalismo? Se queda con la primera etapa. ¿Se dan cuenta? Cambian las doctrinas. D.L. Moody, lo vamos a ver más adelante sobre la vida de él, sobre todo crucial en el tercer gran despertar. Él dijo, si tengo una Biblia en la mano y una tajada de pan en la otra, ¿cierto?, simulando esto, la gente siempre mirará primero el pan y eso es justo el orden contrario de lo que establece el Evangelio. Y eso es el liberalismo. Dejar que el pan sea por sobre el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser primeramente el Evangelio y después viene el pan. ¿Se dan cuenta? Por eso es mejor visto, hermano, que hoy en día ciertos movimientos sociales cristianos
están más involucrados en la parte más social que el aspecto evangélico o evangelístico. ¿Se dan cuenta? No, eso es anticuado. Dejémoslo parado. De hecho, casi no es importante. Lo primero es esto, la justicia social, el aspecto social. ¿Se dan cuenta? Que hoy en día está vigente. Hoy en día está vigente. ¿Qué es primero, hermano? ¿El evangelio o el pan? Y ahí es cuando tenemos que contestarnos. Yo dije esta misma pregunta que Moody, ¿cierto? Hizo, este esquema que hizo, a mí me contestaron que el pan, por hermano. Y cuando el pan pasa a ser más importante, entonces nos damos cuenta de que el evangelio realmente para esa persona no es importante. Y de hecho está lejos del evangelio. ¿Se dan cuenta? Lo sutil, lo que podemos hilar fino respecto al liberalismo es tremendo, hermano. Y está hoy en día, yo diría, en la mayoría de la iglesia. Pero tenemos que ser capaces de escucharlo bien, identificarlo. En respuesta a todo este desorden, hermano, en respuesta de todo este desorden, y tremenda situación, ¿cierto?, que se está viviendo en Estados Unidos, el liberalismo tomó en este caso, control y escenario en muchas esferas dentro del protestantismo, muy fuertemente. Y ahí resultó el inicio de un movimiento que ellos no se catalogaban, hermanos, como fundamentalistas, sino que ellos simplemente se autoproclamaban simplemente defensores de la ortodoxia, de la vieja escuela, del old school, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Ellos fueron defensores de la sociedad cristiana, lucharon contra el ateísmo, el darwinismo y la ideología liberal. Estaba compuesto por distintas ramas del protestantismo, y ahí hay algunos, hermanos, eran dos líneas en realidad que se formaron inicialmente, y algo tremendo, porque aquí muchas iglesias y muchas denominaciones tomaron fuerzas para hacer esta lucha, ¿cierto? Y fueron dos principalmente. El mundo del dispensacionalismo. Miren de quién estamos hablando. El dispensacionalismo, que eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Para saber de qué se trata el dispensacionalismo, que tiene que ver con esta escatología respecto al rapto, ¿se recuerdan, no? A la escatología pre-milenalista, que no vamos a pasar en este caso la gran tribulación. ¿Se recuerdan de eso? Ya, ese es el aspecto dispensacional, ¿cierto? Pero ellos a lo largo de la escritura, ¿cierto? El dispensacionalismo, todo esto resultó a causa con un hambre de demostrar al liberalismo que había una lógica, incluso hasta matemática, en la Biblia. Por eso nació el dispensacionalismo, para dar una respuesta a lo que está sucediendo con el liberalismo, que está siendo criticado el cristianismo, ¿cierto? El dispensacionalismo cayó, ¿cierto? Y varias denominaciones adoptaron, ¿cierto? En este caso estos puntos, algunos otros no, pero el dispensacionalismo tomó para sí como un frente. O estoy con los liberales o estoy por el lado más conservador. Entonces el dispensacionalismo tomó el lado conservador. Y está la Asamblea Presbiteriana. Y esto es totalmente, yo creía que fue crucial en todo esto. La Asamblea General Presbiteriana Nacional en 1910. Ya estamos en el siglo XX. Vamos a estar siempre en este rango, ¿cierto? En el 19 y en el 20. Ocurrieron muchísimas cosas. Con el pasar de los años, el liberalismo teológico fue ganando cada vez más adeptos entre la gente con cierto nivel académico. Esto planeó un reto para muchas denominaciones, como ocurrió dentro de la Iglesia Presbiteriana de la Union Theological Seminary. Empezaron a graduarse estudiantes que abrazaron por completo el liberalismo teológico. Estaban formando teólogos liberales. ¿Se dan cuenta?
Y esto supuso una gran consternación. Todos quedaron preocupados por esta situación. El proceso llegó hasta la Asamblea General Presbiteriana de alcance nacional en 1910 y se determinaron 5 doctrinas esenciales que afirmaban los fundamentalistas. Se hicieron dos equipos, hermanos. Los lados del modernismo o la teología liberal, ¿cierto? Y por otro lado, los fundamentalistas. Y los fundamentalistas abrazaron estos 5 puntos. Primeramente, la inerrancia de las Escrituras, el nacimiento virginal de Cristo, el sacrificio sustitutorio de Cristo, ¿cierto? La resurrección física de Cristo y la autenticidad de los milagros. En estos 5 puntos, ellos defendían y pedían, ¿cierto?, que estos hombres se definían. Si ellos estaban, ¿cierto?, los cristianos, que estaban de acuerdo con estos 5 puntos, eran considerados fundamentalistas. Pero los que no abrazaban estos 5 puntos ya definitivamente eran considerados liberales. Y esto fue realmente un éxito, porque ningún liberal podía, de hecho en el primer punto, decir de que la Escritura era sobre la inerrancia de la Escritura, porque el liberal le baja el perfil a la Escritura. Hay un libro, hermano, que se llama No como cualquier otro libro, yo creo que varios lo han leído, y se lo recomiendo porque justamente habla de este tema. Del justamente autor Peter Master, y tiene que ver justamente con el liberalismo teológico que está hoy en día y sigue atacando los seminarios. De hecho, es muy difícil encontrar, hermano, un seminario que no tenga tintes del liberalismo. Por eso es que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cuidado con qué? Lo que estudiamos, lo que leemos, a quién escuchamos. No todo el que se dice reformado es reformado. Ojo con eso. Bueno, estos 5 puntos, hermano. Y lamentablemente aquí tenemos que llegar a un momento triste, hermano. Triste. El fundamentalismo tomó el estandarte del movimiento conservador de los Estados Unidos respecto a lo que se está enseñando en las escuelas y universidades, ¿correcto? Y estaba siendo escuchado y tenía mucha atención y respeto por lo que estaba sucediendo ahí. Por otro lado estaban los darwinistas y la teología liberal que estaba secularizando las escuelas. Entonces había un conflicto ideológico acá. Era un conflicto entre lo cristiano y lo mundano. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué pasó? Aquí estamos viendo, hermanos, una fotografía del juicio de Scopes o del mono, ¿cierto? Scopes Monkey Trial, en 1925. Se habían aprobado muchas normas que prohibían la enseñanza del evolucionismo. Ojo, que eso tal vez ahora lo encontramos muy plagado en nuestros libros de ciencia, ¿cierto?, de nuestros niños. Y antes, o sea, estamos hablando de 1925, hermano, estamos hablando de menos de 100 años atrás, o 100 años atrás, puntualmente creo que 100. 100 años atrás estaba prohibido. ¿Se dan cuenta? Bueno, la enseñanza del evolucionismo en las escuelas, y un maestro, ¿cierto?, desafió la ley y decidió continuar enseñando la teoría evolutiva. Se realizó un juicio donde los mejores abogados estaban por el lado secular, por el lado, en este caso, de la teología liberal, del darwinismo, ¿cierto?, por ese lado. Mientras que por el otro lado había un hombre que se llamó William Jennings Bryan, un famoso predicador que defendía la infalibilidad de las Escrituras y la superioridad del cristianismo para sostener una sociedad. Aquí se estaba gestando, hermano, este juicio se gestó de forma pública de que el cristianismo podía ser esencialmente prácticamente como una ciencia, ser enseñada en las iglesias. ¿Se dan cuenta? Perdón, en las escuelas. Las iglesias obviamente son cristianas, pero las universidades y las escuelas, ¿cierto?, no. Entonces, en ese caso,
se estaba defendiendo de que efectivamente el cristianismo podía ser enseñado en las escuelas. Pero esto fue uno de los actos más vergonzosos de la historia del cristianismo, hermano, donde ante el mundo no se logró defender el cristianismo. Y de hecho, al punto de que estos hombres, estos abogados, destrozaron a este predicador con preguntas claves que hoy en día vemos muy necesarias, como por ejemplo la teoría del creacionismo, sobre la propia creación de Adán y Eva, quién fue la esposa de Caín. Todas estas preguntas claves, ¿cierto?, que estaban siendo evaluadas por el mundo, no fueron respondidas por William Jennings Bryan. Este hombre realmente que, por lo que estuve leyendo, cayó en una depresión muy grande. De hecho, al año después falleció por esta situación. Quedó muy, pero muy afectado. Y lamentablemente él no fue capaz de defender el cristianismo. ¿Qué sucedió? De que los fundamentalistas pasaron a segunda etapa. De hecho, no tomaron ya la misma fuerza que tuvieron, ¿cierto?, durante mucho tiempo. No eran considerados realmente como serios, y el liberalismo y el darwinismo empezó a tomar espacio libre en todas las escuelas. Y es así como hoy en día, hasta el día de hoy, vemos que prácticamente el darwinismo como una doctrina está impresa en los libros de nuestros niños. Si hubiese ganado el cristianismo este juicio público, hubiese sido otra cosa la historia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con esta posición fundamentalista? Se tornó más moralista. De hecho, uno de los que después fue considerado como un fundamentalista fue Billy Graham, que gracias a él tomó más fuerza en este caso el movimiento, pero siempre desde afuera, ya no como movimiento real y competitivo con el modernismo o el secularismo. ¿Se dan cuenta? Al final es una guerra de ideologías. Es una guerra cultural, como muchas veces hoy en día estamos escuchando. Pero fue así como lamentablemente este hombre no cumplió la expectativa y generó trastornos en el cristianismo. Bueno, hermano, lamentablemente nos vamos con este mal sabor, pero todas las cosas son movidas por el Señor. Amén. Pero tengo que mostrarle esta realidad. Ya la próxima semana vamos a ver ya los aspectos más en detalle respecto al tercer gran despertar, y así nos vamos acercando al movimiento pentecostal, al avivamiento del movimiento pentecostal, al ejército de salvación, que también lo tenemos que revisar, y también tenemos que ver el movimiento sectario, que es el mormonismo, que también tenemos que ver lo que en esta fecha, tanto en el siglo XIX y XX, floreció. Hay harta tarea por hacer, ¿se dan cuenta? Pero es importante ver estos aspectos del por qué hoy en día estamos como estamos. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nos pasamos un poquitito? ¿Todo bien? Amén, hermanos. Oramos al Señor para poder recibir ya nuestro culto evangelístico. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, le damos por este espacio que usted nos da, de poder revisar estos documentos, Señor, con el propósito de tener respuesta, Señor, a lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad, de por qué el secularismo tomó tanta fuerza en las escuelas, y lo importante de estar preparados, Señor, para toda buena obra. Ayúdenos, Señor, a estar preparados para defender su evangelio y para también, Señor, mantener la pureza de la iglesia. Ayúdenos, Señor, con el liberalismo, que no se infiltre, Señor, en nuestras filas. Ayúdenos, Señor, a amar a su iglesia y a defender sus doctrinas. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.